Bienvenido a El Poeta Ermitaño. Prisionera de las historias. Pero cuánta alegría había en sus ojos en esos días. Ella corría saliendo del trabajo. El día de paga para ella era el mejor de todos, y no por el dinero, sino porque entonces iba a la librería, una que quedaba al otro lado de la ciudad, pero valía la pena. Encontraba en ese lugar todo aquello que siempre soñaba. El vendedor de libros era un anciano de cabello canoso, usaba siempre un sombrerito todo roído por el paso de los años, pero contaba siempre que su hijo, del que menos esperaba, se lo había regalado antes de arruinar su vida. Ella lo saludaba con una veneración que solo el respeto de los años y el acercamiento de las almas otorgan, pues ese respeto es el que menos se regala. Necesito un libro, mi querido viejito, uno que hable de paisajes hermosos y amores románticos, pero que tenga también personajes oscuros, traiciones mallogradas. ¿Tendrá algo así, mi querida niña? ¿Será que quieres conocer una historia más cautivadora que la del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas? Si esa es tu intención, lamento decirte que en mi colección hay miles de libros, pero difícilmente podrás olvidar aquella historia. Vaya, es esa toda una pena, musitó en débil y casi triste voz. Al contrario, pequeña, tuviste la fortuna de leer esa historia a muy corta edad y la has saboreado como pocas personas hacen. Sí, lo quiero leer 1000 veces y 1000 veces más. No me importa si lo memorizo, es la mejor historia de todas. No, pequeña, no lo es. Pero la miró profundamente. No estás lista para esa historia. Es muy trágica y tú aún eres muy joven. ¿En serio? ¿Hay una historia mejor?, exclamó llena de felicidad. La hay, pero me temo, pequeña, que no es una historia que quiero que vivas, pues leer un libro es vivir una vida. Lo sé, eso es lo que quiero. Usted sabe, inclinó su cabeza en forma suplicante, que a eso es a lo que vengo siempre. Has vivido 1000 vidas, pequeña, pero... no debí decirte nada. Le dio la espalda a la muchachita hermosa. Haré lo que sea necesario para llegar a ese libro, por favor, mi viejecito, por favor. Está bien, pero puedo asegurarte que después de leer este libro, dijo mientras sacaba de su bolsa un libro envuelto en un papel de terciopelo, te aseguro que no volverás a encontrar otra historia que te... Dudó en elegir la palabra. Una historia que te atrape más. La quiero. ¿Cuánto cuesta? Mi pequeña, es una primera edición. Como puedes ver, el empastado es aún de piel y tiene un candado, pues perteneció a alguien muy, pero muy poderoso. Debe valer una fortuna, debe ser invaluable, dijo ella temiendo no poder pagar lo suficiente para adquirir la historia que reemplazaría la historia que más amaba. Así es, pequeña, pero te lo voy a obsequiar, dijo mientras colocaba aquel libro entre las manos de la muchacha. Ha pertenecido a mi familia por, más tiempo del que podría recordar. No tengo hijos. La vida me maldijo arrancándomelos de una forma cruel y solo este sombrero ha quedado de aquel legado. No puedo, no debo. Puedes y debes, puesto que quieres y así lo deseo también yo. Es todo tuyo, mi pequeña devoradora de historias. Casi lo olvido, dijo con tanta euforia y a un nivel tan alto que Emilia reaccionó saltando y por poco deja caer el libro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es verdaderamente hermoso. Lo es, y adivina. No dejó que Emilia contestara. Viene de regalo con ese libro. Era de mi hijo y ahora tú serás como mi hija. Mira, le mostró un dije gemelo que guardaba celosamente bajo su camisa. Ahora somos más que amigos, somos familia. Es demasiado, yo lo quiero mucho a usted, pero no merezco esos tesoros que usted ama tanto y que... Basta, la interrumpió el viejo. Los mereces, pues yo así lo digo. Solo quiero pedirte un favor a cambio, ¿me lo prometes? Mientras esté en mis manos hacerlo, lo haré. Pequeña mía, las promesas se tienen que cumplir aunque sean imposibles. Ahí es donde yace el poder de ellas. Observó a Emilia y ella asintió sonriendo. Jamás te lo quites.
Eso es muy sencillo, no veo ninguna razón para quitármela. Estaría loca si quisiera no lucir semejante joya en mi pecho. Entonces, hija, aquí nos veremos la próxima vez, dijo mientras le colocaba aquel dije con la delicadeza que un padre le profesa a su hija. Es perfecto para ti. Usted es una gran persona, jamás había recibido algo como esto. Regresaré muy pronto, ya lo verá, dijo ella mientras lo abrazaba y al soltarlo salió por la puerta principal de aquel polvoroso almacén. Eso espero, dijo el viejo en secreto para sí mismo. Emilia caminó feliz, quería saltar como niña en el prado, pero en medio de aquella urbe se sentía observada y prefirió no hacer el ridículo. Cuando reaccionó, había dejado atrás la parada en donde tomaba el autobús hacia su casa, y sonriendo por su distracción, desanduvo los pasos que le habían sobrado y fue recogiendo por el camino la alegría que había dejado sin querer. Cada semana al regresar de su visita a la librería, era la mujer más feliz del mundo, cosa que al cabo de unos días se volvía contraria, pues al acabar sus lecturas no tenía a nadie con quien hablar de aquellas obras que la llenaban de alegría, de tristeza, de enojo y de frustración. Entonces tenía que esperar en aquella soledad al siguiente día de paga para poder vivir las vidas que ella siempre había soñado vivir y que por azares del destino jamás había podido vivir. Antes de comenzar a leer debo ir a comprar comida y ese tipo de cosas, le dijo al libro mientras lo acariciaba con un amor profundo. Así que bueno, por mientras, este será tu nuevo hogar, dijo mientras colocaba aquel libro en el sitio más adecuado para él. Los adornos del lomo de aquel libro, todos en un dorado tan hermoso que incluso ella pensó que eran hechos de oro auténtico, del oro más puro y mejor trabajado, contrastaban bellamente con la vitrina en la que lo colocó. El vidrio y la madera de nogal contrastaban con el color café de la pasta y bajo la luz que adornaba aquella vitrina, aquel libro cobró por fin un sitio fantástico, y lucía cual tesoro reluciente en el cofre precioso, fuerte y tallado con habilidad por el mejor ebanista. Llegó al mercado y fue comprando todo lo necesario para poder alimentarse, asearse y sobrevivir una semana más. Una lata de atún para el lunes, 2 litros de leche para los desayunos, un filete de res para el martes, manzanas para toda la semana, huevo y tocino para el miércoles, zanahorias y pepinos para la ensalada, chuleta de cerdo para el jueves, pan de dulce para cenar, croquetas de pollo para el viernes, galletas para el antojo, mortadela para el sábado, tortillas para la semana y para el domingo. Ese día comería pizza, o tal vez una hamburguesa, unos tacos o mejor aún, tamales o pozole, y café para acompañar su lectura. Terminó de hacer sus compras y todo cupo en una pequeña bolsa de cuadros, una que su madre antes de fallecer llevaba a todos lados, solo por si acaso la necesitaba. Regresó a casa y llegó cansada, pero ansiosa y presurosa por leer aquel libro. Decidió preparar algo de comer y entonces se dio cuenta que no había comprado nada para ese día, pues ahora le pagaban en jueves y no en sábado como hasta la semana pasada lo hacían. Su mente estaba revuelta y no sabía por qué. Es más, ni siquiera lo había notado, pero sentía que algo no estaba bien. Comenzó a sentir nostalgia mientras el aceite chisporroteaba en actitud amenazadora, pidiendo que el fuego fuera más gentil, pero ella ni siquiera lo notó y se quedó mirando el humo que de ese sartén de acero comenzó a salir. Observó el cambio de plata a chamuscado y no lo entendió. En su cabeza estaba el recuerdo de su madre en esa misma cocina, preparando el platillo que ella más amaba y que no era ninguno en realidad, pues la madre de Emilia era tan hábil cocinera que no había un platillo que fuera delicioso, por decirlo menos. El aceite se embraveció y le quemó en el brazo con una de sus gotas al contacto de una lágrima, y ella despertó de aquellos recuerdos que por un momento se habían confundido con la realidad y que, inconscientemente, ella llevaba a flor de piel, aunque los hubiera intentado desde hacía muchos años enterrar. Minutos más tarde estaba comiendo sola y sin saborear su comida. El nudo que tenía hecho en la garganta le impedía engullir sus alimentos con facilidad. El día había sido un día lleno de constantes choques emocionales, emociones maravillosas y recuerdos demasiado dolorosos. Comenzó a pensar en el viejo de la librería y la soledad que debería estar soportando desde siempre y hasta el final de sus días. Pensar en el final de aquel hombre la llenó hasta cierto punto de satisfacción.
Si bien sus historias eran vacías de afectos y en compañía de la misma y profunda soledad, al menos ella aún tenía juventud y belleza, mientras aquel pobre hombre había visto en ella a una hija, una que estaba alegre en ese momento por ser menos miserable que aquel señor que tan amable había sido siempre con ella. Emilia odiaba la soledad, pero le temía más a sentir el dolor que se pierde tras sufrir el duelo de un amor. Le bastaba el dolor que sintió por su madre, después su padre, sus 2 hermanos y el único novio al que había amado. Debía tener encima una maldición. Tanta tragedia no es normal en un ser tan insignificante como ella, y pensaba que Dios tenía una especie de ensañamiento para con ella. Para librarse de la soledad, había adoptado el hábito de encender la radio o la televisión. Cualquier cosa que no la dejara escuchar con claridad sus propios pensamientos estaba bien. La radio parloteaba y parloteaba sin cesar. Ella no escuchaba nada. No le ponía atención, pero escuchar voces humanas la ayudaba a sentirse mejor, no tan desolada. Se recostó después de haber tomado una ducha en la que derramó las lágrimas suficientes para mitigar un poco su agonía. Posó su taza de café sobre una mesa de noche y encendió la lámpara que junto con ella había leído cada historia que ella había vivido. Estaba distraída y había olvidado que aquel libro tan especial no estaba metido en el cajón de su mesita. Se levantó por él y cuando llegó a su vitrina, observó por un segundo aquello que frente a sus ojos le llenaba de dicha y tranquilidad. Tomó con sus delicados dedos aquella obra y se apresuró a entrar de nuevo a su alcoba. La noche amenazaba con ser fría. El aire mecía las copas de los árboles, haciéndolos bailar al ritmo de una melodía imperceptible para el humano, pero apreciada desde tiempos inmemoriales por todo eso que hoy llamamos a bien como naturaleza. La taza de café recién hecho descansaba en la mesita de noche, y, mientras el frío llegaba a ella levantaba con su ímpetu implacable el aroma por toda la habitación, llenando de su propia esencia cada rincón, mitigando el vacío que en aquel lugar se había sentido momentos atrás. Abrió la primera página de aquel libro. Las letras estaban hechas a mano y la caligrafía era impecable. Jamás había visto una obra de arte en medio de otra. Las manuscritas se levantaban airosas y presumidas, orgullosas de sus líneas y arropando a los pequeños que bien podrían ser sus hijos. Una variedad de tintas cubrían aquellas hojas de papel blanquecino y que había, al paso del tiempo, evitado esa huella amarilla que viene a mostrar la senectud de las obras literarias. El libro de las almas atesoradas se llamaba aquel libro, y el nombre del escritor estaba usurpado por un anónimo. Sorbió un trago de café mientras se preguntaba por qué una obra tan magnífica, según el anciano había dicho, no tenía un autor a quien reconocerle. Página 1, página 2, página 3. Al llegar a la página 4, ella dejó de leer. Por su mente pasaban escenas, imágenes, un rollo de película que corría sin detenerse, tal como le había pasado cuando había leído las aventuras de Edmundo Dantes. Entonces ella, sin saberlo, comenzó a sumergirse a profundidad en aquellas letras. Sus ojos no estaban acostumbrados a leer aquel tipo de escritura y, sin embargo, era capaz de seguir línea a línea sin siquiera notar que en realidad jamás aprendió a leer manuscrita. Una tormenta se desató mientras el barco se mecía de aquí para allá, ya sin capitán a bordo. La nave estaba condenada al naufragio. Aquellos amantes se miraron a los ojos mientras la ola más enorme de la que habían sido testigos se levantó sobre ellos. El barco pasó a ser una pequeña partícula en un plancton de las fauces de aquella inmensa ballena que, sin necesidad de masticar, engullía todo a su paso. Las tablas quebradas de lo que antes había sido el navío más poderoso de la Armada Británica flotaban sobre el agua. Trozos de tela y algunos restos del mástil flotaban inertes, testigos agonizantes de la fuerza del mar. Sorbió un trago de café mientras sentía desesperación al no saber nada de los amantes náufragos. El joven luchaba por mantenerse unido al cuerpo de su amada, que había entrado en estado de lividez. Se aferraba y pataleaba. No veía nada, solo obscuridad había a su alrededor y desesperación, la más cruel de ellas, pues morir le parecía poca cosa, pero permitir que su amada muriera era algo que ningún amante debe sufrir.
Emilia sintió de pronto que el agua le llenaba la garganta y llegaba hasta sus pulmones. Entonces tuvo que toser, y es que tan concentrada estaba en la lectura que el trago de café seguía en su boca. Dio una bocanada de aire tan profunda que su majestuoso pecho se irguió igual que la ola que había visto mientras leía. Fueron pasando las hojas, una a una y letra a letra, hasta que la mañana la sorprendió. Había leído la noche entera y sonrió al ver que aquel viejo tenía algo de razón, pues de no ser porque tenía que trabajar, hubiera leído más y más, y tal vez sin detenerse hasta terminar. Tenía 1 hora por delante antes de tener que ir a trabajar, y gracias a que el día anterior había tomado un baño, había ahorrado sin querer y sin saberlo, tiempo que le dedicaría a su libro. Desde el día en que Arthur había salvado a Emily, no había vuelto a saber nada de ella. Después de atarla a una de las tablas con ayuda de un trozo de tela, una ola la arrastró lejos de su alcance, y él, cansado de tanto haber luchado, se había rendido. Emily tenía que estar bien, el corazón de Arthur lo decía. Le indicaba que aquella alma que complementaba la suya seguía andando tan hermosa como siempre, aunque lejos de él. Emilia reaccionó, y ya se le había hecho tarde. Sostenía entre su mano izquierda el dije que el anciano le había regalado. Lo sostuvo tan fuerte que los grabados de aquella pieza dorada se la habían marcado profundamente y le ocasionaban cierto dolor. Llamó entonces a su trabajo para avisar que llegaría un par de horas más tarde. ¿De qué habla, señorita Emily? Hoy es domingo, nadie trabaja hoy. ¿Domingo? Perdón, no estoy para bromas, Carlos. Es domingo. Ayer usted vino y se veía muy desvelada. Disculpe. ¿Está usted bien? ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Emilia encendió la radio para escuchar la hora mientras se cambiaba para ir al trabajo. El locutor anunció la fecha y sí, era domingo. Ella había perdido ya un par de días y no se sintió bien. Aquellos episodios en los que sus lagunas mentales le hacían perder periodos de tiempo estaban regresando, así que corrió al baño, abrió el compartimiento que estaba tras su espejo y tomó 2 píldoras. Su mano temblorosa no le ayudaba mucho, pero las puso en su boca. Abrió el grifo y juntando sus manos hizo una especie de pocillo que dejaba escapar el agua, así que se inclinó tanto como pudo y acercó su boca a la llave. Bebió el agua suficiente para saber que se había tragado las pastillas. Se enderezó y el espejo estaba en su lugar. Ella no lo había cerrado, pero no estaba abierto, y en su mano derecha tenía las 2 píldoras. Entró en crisis y salió hacia la cocina. Tomó un vaso y lo llenó con agua, se concentró en él y las píldoras y puso una en su boca, sorbió agua, puso la otra y sorbió más agua. Revisó su mano y ya no estaban las píldoras. El vaso estaba ahí, tan vacío como lo recordaba, y comenzó a llorar. Ella no quería estar de nuevo en ese lugar del que hacía no mucho tiempo había logrado salir. El tiempo de los psiquiatras había quedado atrás para ella y no permitiría por ninguna circunstancia que esa época se volviera a apoderar de ella, mucho menos ahora que estaba sola en este mundo. Necesitaba dormir y así lo hizo. Devolvió el libro a la vitrina y se recostó. La radio sonaba y sonaba. La hora era anunciada una y otra vez junto con el día de la semana. Seguía siendo domingo cuando ella despertó y habían pasado tan solo 2 horas, pero su mente estaba fresca, despejada. El medicamento le había dado nueva lucidez y la calma que tanto atesoraba. Se sintió hambrienta y se preparó unos bocadillos, galletas y café. La radio siguió hablando y nada extraño pasaba. Finalmente, con el estómago lleno y habiendo dormido, se sintió tranquila. La calma regresó a su vida y entonces decidió seguir leyendo. Quería distraerse y nada la distraía más que la lectura. Comenzó de nuevo con la lectura de aquel libro. Sobre su mesita de noche colocó los bocadillos, las galletas y su taza de café. Continuó con su lectura. Las escenas volvieron a su mente como si nada la hubiera distraído con anterioridad. Estaba por llegar a la mitad del libro cuando vio la hora en su reloj de pared. Las 9 de la noche estaban cercanas. El café se había terminado y los bocadillos estaban intactos. No como las galletas, que apenas habían dejado unas moronas sobre el plato donde ella, con cuidado, las había depositado. El suelo estaba helado. El frío traspasaba las pantuflas y le calaba por la planta del pie hasta la rodilla. Tomó la taza más grande que tenía y un termo para tener café disponible, pues el frío no la dejaría pararse de nuevo.
Sobre su cama extendió un par de frazadas más y se metió con los pies vueltos un cubo de hielo. Bebió media taza del café que estaba casi hirviendo y devoró con avidez las letras de su libro. Un capítulo, otro más. Los amantes se encontraron pero no lo supieron. Otro capítulo y uno más. El libro estaba por llegar al final, y al dar una vuelta de hoja, una nota resbaló. En ella había una lista de nombres, fechas y ciudades. Ella la apartó sin tomarle mucha importancia, pero pensó que tal vez para el anciano era importante, así que no olvidaría llevársela la siguiente semana, o antes, si es que le era posible. Pues tenía dinero de sobra, pues no había gastado nada en el libro de esa semana. La mañana llegó nuevamente. 3 hojas la separaban del final. No había dormido nada y recordó que no había tomado sus píldoras. No quería terminar de leer su libro. El sabor que tenía en la boca le era muy grato y estaba perdidamente enamorada de la historia. Había llorado, reído y se había enojado. Ese libro era de los muy pocos que había sentido como si hubiera vivido, y leer las últimas frases podían arruinar la experiencia de aquella obra hasta ahora perfecta. Así que mientras tomaba valor, tomó sus píldoras y se preparó un sándwich. No recordaba haber comprado pan, pero en su alacena encontró un pan de caja nuevo. Tal vez había tenido otra laguna mental, pero no le tomó importancia. No permitiría que nada le robara la calma. Se sentía realmente cansada, como si sobre ella se hubieran acumulado los años de desvelos, los días que en las historias había leído, y trató de llamar a su trabajo. El teléfono del otro lado no sonó jamás, y saltó una grabación, así que pensó en simplemente faltar. Al siguiente día daría cualquier excusa. Después de todo era muy responsable y no había faltado ni una sola vez, así que tendrían que ser benevolentes con ella. Tomó el libro, pero notó que sus manos estaban ennegrecidas, la vista estaba nublada para ella y procedió a tallar un poco sus ojos. Abrió los ojos muy grandes, intentando con ello dar mayor claridad a su visión, y leyó entonces lo que había tratado de postergar a pesar de haber intentado llegar tan pronto como le fuera posible. Fin. Cerró el libro y lo besó con amor, lo apretó contra su pecho y trató de levantarse. Estaba mareada y no era para menos. Había pasado ya muchos días, habiendo dormido apenas un par de horas. Llevó el libro hasta la vitrina y lo colocó en su lugar. Al depositarlo, una huella de sangre estaba pintando la pasta del libro. Observó su mano y los relieves del medallón ardían en un rojo vivo. Corrió al baño y al abrir el espejo para buscar el alcohol, encontró frente a sí misma un rostro que le era totalmente ajeno. El rostro pálido de una mujer se asomaba y hacía los movimientos que ella hacía. Pensó que era una alucinación, algo que jamás le había ocurrido, pero que era probable. En su mano derecha sostenía las píldoras con una mano vieja y llena de arrugas, con la piel muy delgada y los huesos salidos. Temblaba más que nunca y tomó sus pastillas sin importarle el sabor ferroso dado a ellas por su propia sangre. Salió al pasillo y se desplomó. La puerta de su casa se abrió y un joven elegante con sombrero entró. «Cumpliste, mi querida niña. Nos volvimos a ver muy pronto». Emilia intentó recordar aquel rostro y a pesar de haber algo muy familiar en aquel sujeto, no logró hilvanar sus ideas. «Largo de aquí», dijo ella, pero aquel joven apenas escuchó un balbuceo torpe y grotesco. «Terminaste de leer el libro que te regalé». Emilia reconoció el sombrero que, aunque no era ya viejo y roído, era el mismo que el viejo usaba siempre. «¿No sabes quién soy?» «Verás, hace muchos años me han llamado de 1000 maneras. Nadie sabe quién soy, y hasta yo mismo me he olvidado de si en verdad soy alguien. Ese libro y yo tenemos una conexión muy especial. Cuando era joven, cuando fui joven por primera vez, mi vida era realmente mala. Jamás tuve una familia que me abrazara, que me dijera cosas lindas o que me protegiera, y tuve que sobrevivir en medio de bestias, en la soledad absoluta y con el menosprecio de las personas que tenían todo eso que yo jamás conocí. Ese libro que tienes ahí, lo robé en cierta ocasión, pues era muy valioso para un señor ilustre y de muy buena casta. Y pensé que si lo robaba sin que nadie me viera y después se lo devolvía, sería gratificado con algunas monedas y comida. Pero no fue así. No tuve la oportunidad de devolverlo a su dueño.
cuando iba de camino a casa de aquel tipo acaudalado, me encontré frente a frente con la mismísima muerte. Tenía que pasar por el medio de un terreno con la hierba alta y, sin saberlo, una serpiente me mordió el tobillo. Grité de dolor y me retorcía mientras el veneno me quemaba las entrañas. Pensé que moriría, y así hubiera sido. A lo lejos logré ver a aquel hombre pasando y grité fuerte, muy fuerte. Pedí auxilio, pero no podía caminar ya. Aquel hombre volteó a verme, pero cuando se dio cuenta de que era yo, siguió su camino. Esa fue la última humillación que habría recibido en mi vida, pero un hombre vestido con la ropa más elegante que puedas imaginar me tomó del hombro. «Veo que estás muriendo», clavó su mirada en mí. «Deberías tener cuidado con las serpientes. Ellas, como bien debes saber, son seres muy enigmáticos. Ayúdeme, por favor, no quiero morir». «¿Te empeñas en conservar la vida, a pesar de tener un andar miserable? ¿Por qué?» «Soy pobre, miserable y no recuerdo la última vez que sentí mi estómago satisfecho. Pero la vida es bella a pesar del sufrimiento. No tengo miedo de morir, pero aún no quiero hacerlo». «¿Qué estás dispuesto a hacer por salvar tu vida?» «Lo que sea, señor, absolutamente lo que sea. No me deje morir». «¿Me darías lo más valioso que tengas?» «Solo tengo este libro, se lo doy si me salva». «Pequeño, eres aún muy joven. Si yo te dejo morir, ese libro será mío de igual manera. Responde, ¿me darás lo más valioso que tengas?» «Sí, señor, lo haré. Le daré todo lo que usted quiera y haré todo lo que usted me ordene». «¿Me darás lo que más ames?» Y asentí, pues no amaba nada excepto la vida. Aquel hombre tomó el libro y le quitó ese medallón que llevas en tu cuello. Era un adorno de libro, una de esas extravagancias que los ricos suelen hacer. Lo sostuvo entre sus manos y convirtió aquella joya en dos. La original tiene las letras normales y la mía las tiene al contrario, como si se hubiera moldeado con la ayuda de un espejo. Sostuvo una en cada mano y las deslizó por mi pierna herida. Salió de la mordida mucha sangre y los adornos gemelos quedaron bañados por mi sangre. Sacó una cadena de entre sus manos y la colgó en mi cuello. La otra mitad, la original, la devolvió al libro y recitó unas palabras en un idioma que jamás he vuelto a escuchar. El cielo se nubló de inmediato y un rayo cayó sobre el libro. «Vivirás. Vivirás largamente y tendrás fortuna. Lo que quieras tener lo tendrás. Pero habrás de cumplir tu palabra, y lo que más ames, me lo has de entregar, y te advierto, jamás debes deshacerte de ese libro ni de las joyas que tienes. Ese medallón jamás debes quitártelo, jamás». Una espesa bruma nos envolvió, y él comenzó a caminar hacia el monte. De pronto toda aquella niebla se acercó a sus pies que parecían absorberla, y desapareció. Sin más ni más, simplemente se esfumó junto con la niebla y el cielo volvió a brillar. Corrí espantado. El miedo que sentía me estaba consumiendo, pero de ser el ser que yo pensaba que era, lo mejor era hacerle caso y decidí guardar el libro en donde nadie pudiera robarlo. En aquel pueblo había un carpintero, un viejo y avaro carpintero, y le pedí que me regalara un cofre. Así lo hizo. No vaciló ni nada, simplemente me lo entregó. Entonces corrí a lo más alto del monte, hacia donde aquel hombre se había dirigido, y excavé un hoyo, uno en el que cupiera mi cofre con el libro. Pero la sorpresa fue mayor cuando topé con algo duro que no era roca. Habían enterrado allí mismo un cofre 10 veces más grande que el de mi libro, lleno de monedas de oro. La fortuna me cambió y me fui de aquel lugar a comenzar una nueva vida, a un lugar en el que nadie supiera quién era yo, de dónde venía o qué había hecho para conseguir tal fortuna. Al paso de los años, un día aquel hombre se volvió a aparecer por mi camino. Yo estaba casado y amaba a mi esposa, pero sobre todo a mi hijo. Me pidió la vida de él, pero yo me negué. Le supliqué que no fuera tan cruel. Le expliqué que sin mi hijo la vida no valía ya nada. «Tú lo prometiste. Ese fue el trato. Me darías lo que más amaras, lo que más valioso fuera para ti. Quiero la vida de tu hijo y tú me la niegas.
Ahora todo cambiará para ti. A partir de ahora volverás a tu miseria y arrastrarás contigo a tu bella esposa. Ella sufrirá 10 veces lo que tú padezcas, y tu hijo, él será mío de todas maneras, aunque no sabrás cuándo ni cómo. Emilia escuchaba aquella historia con atención mientras agonizaba. Lo que sus ojos veían, ella no podía creerlo, y lo que sus oídos escuchaban eran parte de aquel libro que había leído. Entonces todo cambió. El oro se volvió ceniza, la prosperidad se volvió en hambruna. Jamás había pensado yo que había algo más valioso que la vida de uno mismo, hasta que conocí a Emily, mi amada Emily. Soltó una lágrima que enseguida se evaporó. La pobreza nos consumió y nuestro hijo enfermó. Desesperado por la situación, me quité el medallón, pensando que de esa manera aquel tipo llegaría y tal vez podría convencerlo de salvar a mi hijo. Pero al salir esa joya de mi cuello, mi esposa cayó al suelo. Estaba muerta y en cuestión de segundos toda su belleza se esfumó. Sobre el suelo cientos de gusanos devoraron su carne, el olor de sus tripas llenó aquella casucha y mi hijo, en medio del delirio, estaba muriendo. Me volví a colocar el objeto maldito en mi cuello y entonces fue mi hijo, mi amado hijo, el que dio su último aliento. Ya no tenía nada, nada que me importara, y traté de quitarme aquel objeto que durante tanto tiempo había agradecido, pero no salió de ninguna manera, estaba pegado a mi piel. Intenté colgarme, pero no pude morir. Duré meses enteros en la cima de un monte, colgado sin probar alimento, sin tomar agua, sin ver en mi cuerpo las huellas del tiempo. Un día aquel tipo se apareció y yo seguía colgado. Soltó tremenda carcajada y entonces habló. Tú mismo has creado tu propia maldición. Si me hubieras entregado a tu hijo, hoy estarías siendo feliz con tu esposa. Hasta tendrías nuevos hijos. Decidiste traicionar tu propia palabra, y este es tu castigo. Sigues siendo igual de tonto. De todas formas, tu hijo ahora está conmigo, y tú has deseado la muerte sin poder conseguirla. Yo siempre obtengo lo que quiero, y me has entregado por tu propia mano a tu esposa y a tu hijo. Sacó una daga y cortó la soga. Ahora, si quieres morir, deberás juntar 100 almas para mí. No es suficiente para ti el castigo que me has hecho sufrir, contesté. No, no lo es. Yo soy quien decide y tú eres el que obedece. ¿Qué tengo que hacer? Cada vez que ames a alguien, me lo entregarás. Le darás tu amor y le entregarás la joya del libro. Los invitarás a leerlo. No te preocupes, la historia de aquel libro será perfecta para cada persona que lo lea. Sus letras cambiarán y atraparán a su víctima. Ellos no podrán dejar de leer, ellos simplemente estarán atrapados en la historia. ¿Y después? No mucho, mi pequeño. Tú sabrás cuando lleguen al final, y entonces tendrás que pararte frente a ellos y les contarás la historia que los ha llevado hasta la muerte. Eso es muy cruel. Jamás podré amar a nadie, y aquellos que me amen morirán por mi culpa. Ellos no sufrirán. A duras penas entenderán lo que sucede y la oscuridad les cubrirá poco a poco. Finalmente, les quitarás la joya y la bañarás con su sangre, la pondrás en el libro, y ese habrá sido el final. Desde ese día he intentado no amar a nadie. He hecho lo necesario para evitar sentir amor, pero a veces no lo puedo evitar. El medallón sabe cuando quiero a alguien, y si no les quito la vida de la forma en que me ha sido indicada, de todos modos él me los quita. De todos modos mueren, pero no cuentan en la lista. Emilia estaba llorando, no podía entender lo que sucedía, pero había comprendido el dolor que aquel hombre había arrastrado desde siglos atrás. Se sintió afortunada de morir aquel día, en caso de que fuera cierto todo aquello. El anciano de alma, que ahora era de nuevo joven, tomó la lista que estaba en medio del libro, puso el nombre de Emilia y la fecha. Se acercó a ella. Ahora soy joven de nuevo y soy más apuesto de lo que nunca fui. Es una trampa. Es la forma en que aquel tipo obliga a mujeres a enamorarse de mí, pero ellas no cuentan. Ellas mueren y no entran en mi lista. Por eso tengo que esperar a ser viejo y cada 40 o 50 años le resto un alma, una menos de aquel 100. Besó la frente de Emilia y le pidió su perdón. Él en verdad la había querido como a una hija, pero nada podía hacer por salvarle.
Ella estaba condenada por el amor, y él no había podido evitar amarla. Le retiró la joya del cuello y la posó entre las manos de Emilia. La sangre bañó la joya y él la puso en la pasta del libro. Yo también lo quiero. No tiene nada por qué pedir perdón. Emilia suspiró por última vez y exhaló su vida entera sin miedo y sin rencor. Su cuerpo se convirtió en una mancha negra en el suelo y el anciano lloró. Emilia había sido la única mujer que le había devuelto su amor después de saber que él la había condenado. De todas las almas que he quitado, eres la más preciada, y en este libro vivirás. Salió por la puerta. El anciano ya no deseaba vivir, pero tampoco deseaba morir. Sin embargo, estaba obligado a aceptar las almas que amaba, o de cualquier forma las perdería, y su maldición continuaría por toda la eternidad. Si mi trabajo te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en las demás redes sociales, Facebook y WordPress. Gracias.